Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la cuarta semana de la Cuaresma. Este sábado es día 5 de abril. Vamos a recordar que en este día la Iglesia conmemora a San Vicente Ferrer, un dominico del siglo XIV. Fue profesor de teología y gran predicador. Recorrió muchas ciudades y regiones en España, en Francia, predicando la palabra de Dios con mucho fruto y defendiendo la fe y la reforma de las costumbres. Murió en Francia, en Vannes, en el año 1419. Nosotros vamos a escuchar el Santo Evangelio que se proclama en la misa, que continúa siendo de San Juan. Continuación del Evangelio de ayer, capítulo 7, por tanto, versículos 40 al 53, que dicen así: En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: Este es de verdad el profeta. Otros decían: Este es el Mesías. Pero otros decían: ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿Por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo, y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Se sitúa este episodio justo a continuación del Evangelio de ayer, por tanto, en ese marco de la fiesta judía de los tabernáculos, o de las chozas, o de las tiendas. Jesús ha hablado en el templo, sin esconderse, públicamente, abiertamente, y sus palabras han provocado una división entre la gente. Y va a venir el escándalo, y al final vemos cómo los sumos sacerdotes del templo y los maestros fariseos quieren desacreditar a Jesús. Hasta les regañan a los guardianes del templo, que han elogiado a Jesús diciendo que nadie había hablado jamás como él. Lo primero que nosotros vamos a considerar es que esa palabra de Jesús divide
los corazones de los hombres. Ya el anciano Simeón, en el templo, a los 40 días del nacimiento de Jesús, le había profetizado a su madre, la Virgen María. Este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Efectivamente, es una bandera discutida. No deja a nadie indiferente, o provoca adhesiones incondicionales, seguimiento apasionado, o provoca un rechazo visceral, provoca sospechas, pero no deja a nadie indiferente. En eso pueden estar de acuerdo unos y otros. ¿Y por qué, siendo Jesús la verdad, y siendo su palabra palabra de Dios, y por tanto la verdad misma, por qué esa palabra divide a los hombres? Pues porque interpela a los hombres, a cada uno de ellos en particular. Los llama, no les impone nada, pero sí exige por ella misma una decisión interior. Por Cristo o contra Cristo. La verdad, ¿cuántas veces en nuestra vida ordinaria la verdad resulta incómoda o embarazosa en extremo y acudimos a la mentira, una mentira que algunos llaman piadosa o una mentira en defensa propia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios incomoda. La palabra de Dios punza, interpela, exige al hombre que se decante, que tome posición, a favor o en contra. La palabra de Jesús divide, por tanto, los corazones, siendo la verdad. Pero después nos fijamos en esa resistencia un poco más argumentada a aceptar a Jesús. Algunos de los escribas, de los doctores de la ley, dicen es que de Galilea va a venir el Mesías. A Nicodemo le dirán, estudia y verás que de Galilea no salen profetas, nunca han salido profetas. Pero es verdad que aunque este rechazo es un rechazo argumentado, motivado, se basa en hechos, no en ideas previas, sin embargo, es una forma de increencia a la que nosotros a veces también nos adherimos. Nos cerramos a la acción de Dios, porque lo que Dios viene a decirnos, como Dios viene a llamarnos, eso no se ajusta a nuestras expectativas. No imaginábamos que fuera eso. Decíamos que estábamos dispuestos a todo, pero no es verdad. De alguna manera ya prejuzgábamos ese todo. Y nosotros, los seres humanos, tenemos facilidad para juzgar o prejuzgar a las personas, a las situaciones, también en lo espiritual. Estamos llenos de prejuicios y siempre encontraremos razones, las que a nosotros nos parecen incluso buenas razones, para rechazar a nuestro prójimo, en definitiva, para rechazar al Hijo de Dios que nos llama. Nos fijamos también en los guardas del templo, aquellos que vuelven con las manos vacías y que son interrogados por los sumos sacerdotes y los escribas que les dicen, ¿por qué no nos los habéis traído? Estaba ya dispuesto su arresto, su detención. Pero aquellos guardias dicen, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Y ciertamente aquellos doctores de la ley dicen, también os habéis dejado embaucar por ese hombre. La burla de Jesús, el desprecio intelectual por lo que dice, por lo que enseña,
porque él no pertenece a ninguna escuela, ni ha estudiado a los pies de ningún rabino famoso. Ese desprecio, esa ironía con que se le trata, son armas que se esgrimen frecuentemente contra los que somos creyentes. Se trata de ridiculizar nuestra fe, ya que no hay argumentos suficientemente sólidos para atacarla. Pues entonces, hacer chistes, bromas, acudir a la ironía o al sarcasmo. La fe, sin embargo, la verdadera fe, es sencilla. Y por eso, los que no tienen la verdadera fe, que se sienten seducidos más bien por la complicación, los que se creen sabios, porque han estudiado mucho en los libros, entonces a los sencillos los miran con condescendencia, los miran por encima del hombro, sonríen compasivamente, es un decir, lo podemos poner entre comillas, sonríen ante la fe de los débiles, de los sencillos. Por eso, los creyentes tenemos una gran presión social. Somos acosados, perseguidos en un sentido amplio, desde distintas perspectivas. Se nos mira con conmiseración. ¿Qué se le va a hacer si es una persona religiosa? En este ambiente, sin embargo, hay un fariseo que no comparte las opiniones ni el estilo de sus compañeros. Se trata de Nicodemo, alguien que había venido a visitar a Jesús de noche al principio del ministerio público de Jesús para plantearle sus cuestiones. Un hombre que tenía fe, pero también tenía miedo a esa persecución, a ese vacío que pudieran hacerle, a ese aislamiento social. La valentía de Nicodemo ahora, delante de otros doctores de la ley, para decir, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin haberlo oído primero? No es que Nicodemo se esté declarando abiertamente como discípulo de Jesús, pero al menos defiende que hay que ser justos con todos, incluso con los que no caigan bien, incluso con aquellos que se intuye que van a estar equivocados o que pueden representar un peligro. Ese pequeño gesto de valentía, de enfrentamiento con los demás, de ponerse de parte de Jesús, al menos para exigir que Jesús pueda defenderse. Ese pequeño gesto tiene un gran valor. Al final encontrará gracia suficiente en su corazón Nicodemo para, una vez muerto Jesús, acudir junto a José de Arimatea para descender a Jesús de la cruz, para sepultarlo. Traerá entonces una mezcla de mirra y aloe para ungir el cuerpo del Señor. Al menos es un primer paso el que ha dado en el Evangelio de hoy. Y un camino, aunque sea largo, se hace pasito a paso. El dar uno, aunque parezca que es poco, ya es hacer algo. Vamos entonces a terminar pidiendo al Señor que nosotros no nos sintamos atemorizados por esa presión social a la que somos indudablemente sometidos. Vamos a pedir la gracia de la fortaleza para no callarnos la verdad que exige ser proclamada, defendida, profesada ante los hombres. Y vamos a ofrecer al Señor los sufrimientos, incomodidades o pequeñas persecuciones o grandes de las que podamos ser objetos a causa de nuestra fe, puesto que el Señor nos dio en la última de sus bienaventuranzas esta promesa: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, por causa del Evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos.
Vamos a escuchar ahora la primera lectura de la palabra de Dios, que es del libro del profeta Jeremías, del capítulo 11, un texto corto, son 3 versículos, los versículos 18 al 20, que dicen así: El Señor me instruyó y comprendí, me explicó todas sus intrigas. Yo como manso cordero era llevado al matadero, desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Señor del universo, que juzgas rectamente, que examinas las entrañas y el corazón, deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi causa. Este texto pertenece a las llamadas confesiones de Jeremías, que son momentos en los que el profeta manifiesta, expresa su dolor por verse perseguido por su fidelidad a la misión que Dios le ha encomendado. El Señor le revela que hay una conjura contra su vida. Y Jeremías responde en este texto con una oración llena de confianza. Pero el texto tiene mucho dramatismo, aunque también mucha fe. Así dice Jeremías: Tú, Señor de los ejércitos, juzgas con justicia. Esa es su convicción, y es una convicción muy importante. Juzgas con justicia, juzgas rectamente, como dice esta traducción. Pero lo primero en que nosotros nos detenemos es que esta actitud de fidelidad de Jeremías a la palabra que recibe de Dios produce dolor. El dolor de ser rechazado por sus hermanos, por sus contemporáneos, ser rechazado por sus compatriotas, y sólo por cumplir la voluntad de Dios. Él dirá de sí mismo: yo como manso cordero llevado al matadero. Lo persiguen sin razón, sin justicia. Y no es que Jeremías busque enfrentamiento, no, es simplemente su lealtad para con Dios, su fidelidad a su palabra. Él quiere vivir según la voluntad de Dios. Y vivir la voluntad de Dios, entonces, como ahora, puede acarrear incomprensiones, sufrimientos y persecuciones. Lo estamos viendo en el Evangelio, el caso de Nicodemo. Es verdaderamente un paralelo ahora con Jeremías. Pero la confianza en Dios será el refugio del profeta. Él dice: a ti he encomendado mi causa, a ti he confiado mi causa. Ante la injusticia, el profeta no responde con otras injusticias, no acude a la violencia, sino a la confianza para con Dios. Esta actitud de Jeremías nos recuerda y de alguna manera se convierte en figura de la actitud de Jesús en su pasión, que también se encomienda al Padre en medio de la feroz persecución que sufre. En tiempos de prueba, en momentos difíciles, nosotros tenemos que tratar de vivir esa virtud de la confianza, apoyados como Jeremías en la palabra de Dios, apoyados en esa objetividad de la palabra, no en la última impresión del momento, sino en lo que la palabra dice y viene diciendo desde hace milenios. Luego podemos fijarnos también en este breve texto en la lucha espiritual que es preciso mantener.
aquellos hombres malvados dicen: talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Hay violencia, pero una violencia que apenas se disfraza de legalidad o de legalismo. Ellos quieren hacer el bien, quieren ser justos, aplicando con toda dureza esa ley contra Jeremías. Hay violencia. Y yo pienso que este momento del texto es particularmente actual. Aquel que se atreve a decir la verdad, a defender lo obvio, puede que sea realmente severamente castigado, con multas, o marginación social, o cárcel. Hay unas verdades oficiales que son las que hay que repetir. Hay que ser leales, no a la verdad con mayúsculas. Hay que ser leales a quien detenta el poder, para pasar lo más desapercibido posible. Es triste, pero es así. Pero en ese combate espiritual, en esa lucha cristiana contra las fuerzas del mal en nuestro mundo, no todo vale. Nosotros no podemos perseguir un fin bueno empleando medios malos. Recuerden aquella vieja norma, convicción, de que el fin no justifica los medios. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.